Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pie mega fácil. Es un pie de queso sin horno, súper fácil, delicioso, muy fresco, delicioso para esta época de verano y lo vamos a adornar de una manera hermosa con fresas por la parte de arriba. Espero que les guste mucho la receta y los invito a ver la descripción del video donde van a encontrar un link que los lleva directos a mi sitio web a un apartado nuevo que se llama Tienda, en donde ustedes van a encontrar todos los enlaces para adquirir los productos con los que cocinamos en los videos de La Soleta. Para nuestro pie vamos a estar utilizando un molde desmontable de los de broche. Este es de 17 centímetros. También pueden utilizar uno más grande, el de 22, 23, ya nada más. La única diferencia es lo alto que nos va a quedar el pie, pero cualquier opción que ustedes tengan está perfecta. Lo único que hice fue poner papel por la parte de abajo para proteger mi molde. Lo voy a reservar. Enseguida voy a empezar haciendo la costra. Para la costra voy a estar utilizando galletas, que en este caso son galletas Marabou, son parecidas a las Marías. A mí la verdad en lo personal me gusta un poquito más este sabor. Ahí les voy a escribir en los ingredientes el nombre de la galleta y sobre todo la cantidad de galleta, los gramos de galleta que son, porque ustedes los pueden cambiar por cualquier galleta que les guste. Voy a agregar un poco, 2 cucharadas de nuez finamente picada a mi costra, porque eso le da una textura y un sabor muy rico, y media cucharadita de canela. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a procesar mis galletas. Una vez que están listas, si no tienen procesador lo pueden hacer perfectamente en una licuadora. Una vez que están listas, las vamos a verter en un recipiente. Y en este punto voy a agregar también la nuez y la canela. Voy a revolver muy bien. Y enseguida voy a agregar la mantequilla fundida. Sí, la tengo súper fundida y la voy a agregar aquí. Les tiene que quedar así una mezcla perfectamente humedecida por la mantequilla y unificada. A continuación voy a verter mi mezcla de galleta dentro de mi molde. Lo voy a esparcir a que quede parejo. Y una vez que quede parejo, con la ayuda de la espátula voy a ir presionando todo alrededor de mi pie y en el centro también. Así les tiene que quedar una costra parejita y súper compacta. Ahorita me la voy a llevar a refrigeración en lo que hago el relleno, que la verdad va a ser muy breve, pero necesito que la mantequilla se vuelva a solidificar un poquito para que se vuelva a agarrar toda la costra muy bien, toda la galleta. Entonces vamos al refrigerador. Para nuestro relleno vamos a estar utilizando crema para batir, queso crema, leche condensada, vainilla y una cucharada de jugo de limón. Voy a estar utilizando también un sobre y medio de grenetina. Es un sobre y medio. Un sobre se diluye en un cuarto de taza de agua, como que esa es la medida estándar, que vienen siendo 60 mililitros. Entonces, un sobre y medio vamos a necesitar 90 mililitros de agua, que es lo que yo tengo aquí. Aquí los tengo marcados, 90 mililitros. Los voy a agregar a un recipiente y voy a agregar un sobre y medio de grenetina. Recuerden que la grenetina únicamente se pone en forma de lluvia y no es necesario revolver ni nada, nada más dejarla caer. Esta mitad que les sobra, nada más doblan su sobrecito y lo pueden guardar así perfectamente bien para utilizarlo después. Entonces, recuerden que cuando ponemos así la grenetina a hidratar, es súper importante dejarla reposar por 5 minutos. Y ya que esté firme, ya sea que nos la llevemos a baño María o
al microondas, donde ustedes prefieran, a que se disuelva muy bien y se vuelva a hacer líquida. Entonces vamos a dejarla aquí reposar en lo que continuamos con el relleno. Para el relleno vamos a estar utilizando la licuadora. Les digo que es una receta súper fácil. Y voy a empezar agregando aquí todos mis ingredientes. Voy a agregar mi queso crema. Voy a agregar la leche condensada. Voy a agregar también una taza de crema para batir, la vainilla. Vamos a licuar todos estos ingredientes. Detenemos la licuadora y es bien importante que ustedes vean que la mezcla está homogénea, tiene un poquito de burbuja, pero que esté homogénea, porque es súper importante, porque el queso crema a veces trae granulitos y es súper importante que se disuelvan. Voy a agregar aquí ya la cucharada de limón y voy a licuar nuevamente. Perfecto, en este punto ya nada más incorporé tantito el limón. Lo voy a dejar aquí un poquito esperando en lo que está mi grenetina hidratada, que ya le falta, yo creo que cosa de 3 minutos para llevarla al micro, que esté líquida y así agregarla aquí. Ya tenemos nuestra gelatina totalmente líquida, duró 20 segundos en el micro. Voy a encender mi licuadora en lo más bajito, voy a quitar este cajón y voy a empezar a agregar por aquí la grenetina. Entonces vamos a iniciar. Es importante que la grenetina esté tibia, que no esté caliente, porque si recuerdan, el queso crema estaba frío, la crema también, entonces cuando hay choque de temperaturas, si estuviera muy caliente la grenetina y esta mezcla muy fría, puede ser que la grenetina se cuaje y queden como bolitas, a la hora de comerlos el pie como bolitas duras. Entonces es bien importante que esté a temperatura ambiente. Entonces voy a verter aquí mi mezcla. Ligeros golpecitos para que todas las burbujitas que hay salgan a la superficie. Ya están aquí arriba, entonces nada más le voy a dar una ligera pasadita con la espátula para acabar de romperlas. Entonces ahorita ya voy a poner un plástico en la parte de arriba y lo voy a llevar al refrigerador. Aproximadamente se va a cuajar en unas 5 horas. Por lo general a mí me gusta siempre dejarlos toda la noche para asegurarme que quedaron súper bien cuajado y que a la hora de desmoldar no va a tener ningún problema. Entonces vamos ya para el refrigerador. Bueno, y antes de desmoldar nuestro pie que ya está cuajado, voy a preparar las fresas. Las fresas ya están desinfectadas, lavadas y ya les quité también el rabito. Y voy a estar utilizando también estos brotecitos que viene siendo la puntita de la hierbabuena. Quiero hojas muy pequeñas y también un poco de mermelada de chabacano, que esta mermelada le agregué un poquito de agua y la revolví porque me va a servir para barnizar mis fresas una vez que estén arriba del pie. Esta opción es ahora sí que opcional. Si ustedes quieren decorar con fresas, pueden decorar con mango, con kiwi, con frutos rojos, con lo que ustedes quieran, pero esta forma de decorar con fresas se me hizo súper linda. Voy a estar utilizando yo una mandolina para que todas las fresas me salgan parejas, pero si ustedes no tienen mandolina, lo que pueden hacer es cortar con un cuchillo. Entonces voy a estar escogiendo fresas que no estén muy grandes y voy a estar en lo más grueso que tiene esta mandolina y voy a empezar a cortar rebanadas por la parte redonda, o sea, así me van a quedar las fresas, ¿sí? Entonces agarramos, como quien dice, la base de la fresa y empezamos a cortar. La verdad, las mandolinas es un instrumento maravilloso porque todos los cortes que hacemos son parejos. Hay que manejarla con cuidado, por lo general trae un gorrito que se pone en la parte de aquí arriba, pero ahorita como las fresas son muy pequeñas y son muy suavecitas, prefiero irme yo a mano y si se fijan lo estoy haciendo con muchísima precaución y con muchísimo cuidado porque sí, tienen muchísimo filo y puede uno cortarse muy fuerte.
Perfecto, ya están nuestras fresas listas. Miren nada más qué belleza. Quedan súper lindas con ese corte. Voy a quitar el plástico que estaba protegiendo mi cheesecake y voy a pasar todo alrededor esta espátula para asegurarme que se desprende muy bien. Y entonces sí, ya nada más vamos a abrir el broche, vamos a abrir de acá arriba como siempre se los he aconsejado y vamos a levantar con cuidado. Y con ayuda de nuestra pala vamos a despegarlo. Vamos a empezar poniendo rebanadas de fresa en todo nuestro pie y vamos a cubrirlo todo. Y cuando tenemos la primera capa, vamos a poner un poquito de nuestro glaseado de mermelada para darle un poquito de brillo a las fresas y que no se nos marchiten cuando estén dentro del refrigerador. Es algo súper ligero lo que vamos a hacer. Y una vez que terminamos vamos a poner otra segunda capa y vamos a ir tratando de tapar todos los huequitos que pudieron haber quedado. Y finalmente ya le vamos a dar un toquecito con nuestras mini hojitas de hierbabuena. Bueno, y así queda nuestro pie de fresa. Miren nada más qué delicia. La verdad queda súper lindo. Como se pudieron dar cuenta, es algo muy sencillo. Lo hicimos en licuadora. También lo pueden hacer en batidora, como ustedes prefieran. En batidora suele quedar un poquito más esponjosito, pero a mí la opción de la licuadora se me hace súper práctica, súper rápido. Y esta manera de decorarlo es súper lucidora y súper fácil también. Entonces, esta es solo una opción que les doy del decorado. Al final ustedes tienen la última palabra. Y como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.